buenos días, niños y niñas del segundo grado. Bienvenidos a esta nueva semana de Aprendo en Casa, donde estamos desarrollando las actividades de la semana 26. Y la actividad para el día de hoy, ¿cómo hice para explicar cómo ocurre el día y la noche? Y el día de hoy vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología, y los recursos que vamos a necesitar en esta actividad son los siguientes: cuaderno u hojas de reuso, lápiz y colores, gráfico del vagón número 1 del tren de los aprendizajes y los trabajos realizados en la semana 22 y 23. Hoy iniciarás el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación 1 para recordar y revisar junto con ellos lo que aprendiste, cómo lo hiciste, cómo te sentiste y qué dificultades surgieron. A partir de esto, plantearás acciones que te permitan mejorar para lograr tus aprendizajes. Niños y niñas, recordemos que esta semana iniciaremos un lindo y maravilloso viaje. Niños y niñas, y hoy iniciarás tu recorrido haciendo tu primera parada en la estación número 1. Revisarán su portafolio y observarán sus trabajos desarrollados durante la semana 22 y la semana 23. Nuestras metas el día de hoy: revisar cómo hiciste para describir cómo se produce el día y la noche. Identificar tus logros y dificultades usando la ficha del vagón. Proponer algunas acciones para mejorar tu aprendizaje. Niños y niñas, y hoy iniciaremos nuestro maravilloso recorrido de nuestros aprendizajes. Para eso, el día de hoy observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad de día o de noche, para revisarlos detenidamente, teniendo en cuenta la actividad. Esto te ayudará a reflexionar acerca de cómo aprendiste en la actividad de día o de noche, parte 2 de la semana 22. Realizaremos nuestra parada en la estación número 1. Ahí nos detendremos para revisar nuestros trabajos y saber cómo estamos aprendiendo. Y para saber cómo estamos aprendiendo, debemos de tomar en cuenta los siguientes pasos. Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. El primero, identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. ¿Recuerdan ustedes cuál era la meta de esta actividad? En el paso 2 van a revisar qué características o criterios debe de tener mi trabajo. En el paso 3 van a observar cómo lo hice, identificar los avances, los logros y las dificultades y cómo me he sentido. En el paso 4 van a pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta. Niños y niñas, en el avance de esta actividad vamos a ir desarrollando cada uno de los pasos. Ahora observa y lee las preguntas que debes completar en el vagón número 1, que corresponde a la estación número 1. Observemos, niños y niñas, aquí está nuestro tren y este es nuestro primer vagón. En él vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, en esta pregunta nos pide responder cuál fue el desafío o meta del aprendizaje. Como les dije, van a tener que revisar su ficha de actividades y reconocer lo que dice la meta para ir completando las preguntas de su vagón. Luego, ¿qué características o criterios debe tener mi trabajo? También puedes responder qué avances y logros he tenido.
¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo me he sentido? Aquí escribirás algunas acciones que te pueden ayudar a mejorar tu trabajo. En el paso 1 debemos identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. Niños y niñas, ustedes ya identificaron la meta o desafío de su actividad. Justamente la meta la tenemos aquí. Describir cómo se produce el ciclo de día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Niños y niñas, después de haber identificado la meta de nuestra actividad, con ayuda de un familiar, vas a responder a estas dos preguntas que lo debes escribir en tu cuaderno u hojas de reuso. Para responder a estas dos preguntas, vas a revisar las tareas que realizaste en esta actividad, de día o de noche. Parte 2. Vas a poder responder a estas dos preguntas. ¿Qué hicimos en la actividad, niños y niñas? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan lo que hicimos? Sí, muy bien. Realizamos una experiencia para conocer por qué ocurre el día y la noche. En esta experiencia tuvimos que dibujar una casita y con la luz de la linterna podíamos alumbrar. Pero en este caso nosotros que éramos la Tierra teníamos que ir girando lentamente. ¿Lo recuerdan? ¿Qué más hicimos en esta actividad? ¿Lo recuerdan? Sí, también leímos un texto sobre el día y la noche. ¿Y cuál fue el trabajo que teníamos que presentar? Muy bien, teníamos que presentar un esquema de cómo ocurren el día y la noche. Niños y niñas, recuerden que deben revisar su portafolio para desarrollar estas actividades y ver cómo lo hicieron. Paso 2. En el paso 2 debes revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Para eso, debes explicar por qué ocurre el día y la noche. Y para poder explicar, lo primero que tienes que hacer es describir cómo se produce el ciclo de día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. Ahora te invitamos a observar detenidamente lo que Flor realizó en la actividad, de día o de noche. Flor se ha dado cuenta que para lograr ese gran desafío o meta, debe responder a la pregunta de investigación. ¿Por qué ocurren el día y la noche? Flor se ha dado cuenta que para lograr el desafío o meta debe responder a la pregunta de investigación y comprobar si su respuesta es correcta. Como Flor no estaba muy segura, marcó dos posibles respuestas. Y en este recuadro te dice selecciona una posible respuesta. ¿Qué respuestas habrá marcado Flor? Flor seleccionó porque el Sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina. Y también seleccionó porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del Sol en uno de sus lados. Deben recordar que las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas y experiencias y al ir investigando vamos comprobándolas. Ahora reflexiona con un familiar respondiendo
a las siguientes preguntas. ¿Cuál era la pregunta de investigación? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál era la pregunta de investigación que Flor tenía que responder? Muy bien. ¿Por qué ocurren el día y la noche? ¿Cuál de las respuestas de Flor te parece que responde mejor a la pregunta de investigación? ¿Por qué? ¿Qué dicen, niños y niñas? ¿Ya se dieron cuenta? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es? Porque el sol da vuelta alrededor de la Tierra y la ilumina. ¿El sol es el que tiene que dar la vuelta? ¿Qué dicen, niños y niñas? Revisen sus trabajos para saber cuál de las respuestas ustedes han seleccionado. Flor, para comprobar si sus respuestas eran correctas, realizó el siguiente plan de acciones sugerido. Flor, en su plan de acciones, consideró lo siguiente: elaborar un modelo y realizar la experiencia para describir por qué ocurre el día y la noche. Leer un texto informativo sobre por qué ocurre el día, la noche y el movimiento de rotación. Luego de realizar las acciones del plan, Flor utilizó el modelo de la experiencia para explicar por qué se produce el día y la noche. Se colocó el dibujo en su pecho para representar a la Tierra y pidió ayuda a un familiar para que la alumbre con una linterna. Mira cómo lo hizo. Hola amigos y profesora, voy a explicarles por qué ocurre el día y la noche. Ahora yo soy la Tierra. Esta es mi casita en Perú y la linterna es el sol. Ahorita es de día porque la linterna alumbra. Pero yo me muevo, doy una vuelta. Y en Perú estaría de noche y en mi espalda, China, estaría de día, porque la linterna la ilumina. Flor señala que ha logrado describir cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Leamos la meta de Flor. Describir cómo se produce el ciclo de día y de la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra. Ella ha considerado con una X que sí. Según lo leído sobre lo que explicó Flor, ¿crees que lo logró según las características o criterios que debe tener su tarea? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que realmente Flor logró la meta? ¿Creen que lo logró? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué le faltó explicar a Flor? ¿Cómo te diste cuenta? Paso 3. Observar cómo lo hice, ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido. Flor, con la ayuda de su familia, revisó las ideas que describió sobre cómo ocurren el día y la noche. Señala las ideas que crees que ha considerado en su descripción, leída en el texto anterior. Veamos qué ideas ha considerado Flor en su descripción. Flor, en su descripción, identificó que se mueve el sol o la tierra. ¿Qué dicen, niños? Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo explicó? Ella dijo, yo me muevo, doy una vuelta. Ella es la tierra. Se mueve. De esta manera, ella está identificando quién se mueve, el sol o la tierra. Flor, en su explicación, relacionó el sol y la tierra. ¿Qué dicen? ¿Lo recuerdan? Sí, muy bien. Ella sí lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Describió que el sol ilumina un lado de la Tierra. Flor describió cómo es el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Qué dicen, niños y niñas? ¿Lo hizo o no? No, ¿verdad? ¿Qué le faltó ahí? Claro que sí, le faltó decir que la Tierra, o sea, ella, tiene que girar lentamente sobre sí misma.
De esta manera se estaría produciendo el movimiento de rotación. Describió cómo ocurre el día y la noche. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Claro, cuando dijo que la linterna que representa el sol ilumina a una parte de la casa que representa la Tierra. Flor describió cómo es el movimiento de rotación de la Tierra. Niños y niñas, ¿lo hizo? No, ¿verdad? Niños y niñas, ustedes ayuden a Flor. ¿Qué información crees que le faltó incluir en su descripción? ¿Dónde podría buscar la información que le falta? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué le aconsejarían a Flor? ¿Crees que Flor utilizó la información científica consultada en el texto de día o de noche para dar su respuesta a la pregunta de investigación y describir por qué ocurre el día y la noche? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo utilizó o no? Vamos, escribe tu respuesta. Flor piensa que puede leer nuevamente el texto de día o de noche, o tal vez ver un video con la ayuda de un familiar para complementar sus ideas sobre el movimiento de rotación de la Tierra y cómo se produce el día y la noche. También recordó la experiencia con el modelo y revisó su registro. Mira cómo lo hizo. Observemos a Flor. Nuevamente ella recordó la experiencia y revisó lo que había colocado en su registro. En esta experiencia podemos observar si la luz de la linterna ilumina la casita es de día, pero si gira y da la vuelta, los rayos de sol ya no llegarán a la casita. Por lo tanto, será de noche. De acuerdo al registro de Flor, señala sus logros. Veamos cuáles han sido sus logros. Flor identificó quién representaba al sol. Sí, ¿verdad? ¿En qué momento lo hizo? Cuando respondió a esta pregunta. ¿Qué representa tu familiar con la linterna? Flor marcó que su familiar con la linterna representa al sol. Entonces sí está identificando quién representaba al sol. Identificó quién representa la tierra. ¿Qué dicen, niños y niñas? ¿Lo hizo? Sí, ¿verdad? Respondiendo a esta pregunta, ¿qué representa con la imagen de la casa que gira? Flor marcó que representa la tierra. Entonces, ¿identificó quién representa la tierra? Sí, muy bien, sí lo hizo. Describió qué sucede cuando la persona que representa la tierra gira sobre sí misma. Flor respondió, la luz de la linterna ilumina una parte de tu cuerpo. Entonces sí lo hizo. ¿Identificó cuándo es de día y cuándo es de noche? Observemos su ficha. Flor no respondió esta parte. ¿Qué representó en esta experiencia con el modelo? Señala. ¿Qué dicen, niños y niñas? ¿Qué representó esa experiencia? ¿Cuándo es de día o de noche? El movimiento del sol cuando ilumina la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Qué dicen, niños y niñas? ¿Ya lo saben? Sí, ¿verdad? Flor olvidó desarrollar estas preguntas de la experiencia. ¿Cómo respondiste? ¿Recuerdan, niños, en la ficha de registro? Flor no contestó las preguntas de esta experiencia. Pero ustedes sí lo hicieron, ¿verdad? Revisen su portafolio. Vean qué respondieron. Observa los pasos 2 y 3 de la experiencia realizada. Luego responde. ¿Cuándo representaste tu casa de día? ¿Cuándo representaste tu casa de noche? ¿Por qué? Mientras la Tierra gira, la luz del sol ilumina la mitad de la Tierra que está frente a él. Por eso es de día en esa parte del planeta. Entre tanto, la mitad ubicada más lejos del sol está oscura, por lo que esa parte es de noche. La experiencia con el modelo sobre el día y la noche le sirvió a Flor para hacer su explicación.
¿Cómo lo sabes? Bien, ahora, antes de explicar por qué ocurren el día y la noche, Flor respondió a la pregunta de investigación, completando el siguiente esquema. Niños y niñas, observemos el esquema que completó Flor para responder a su pregunta de investigación. Recuerda, los esquemas nos ayudan a organizar nuestras ideas para explicar o dar respuesta a una pregunta u organizar información de un tema. Flor, en su esquema, representó en qué lado de la Tierra es de día o de noche. Sí, ¿verdad? Observamos aquí. ¿Qué ideas del esquema utilizó Flor en su explicación? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué ideas ha podido utilizar Flor? ¿Cuál de las posibles respuestas a la pregunta de investigación logró comprobar? ¿Cómo lo sabes? Flor pudo comprobar porque la Tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del Sol en uno de sus lados. Recuerda, la Tierra se mueve alrededor de sí misma, es decir, gira sobre su propio eje mediante el movimiento de rotación que genera el día y la noche. Tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Este movimiento recibe el nombre de rotación. Flor le comentó a su familia que se sentía contenta por las nuevas ideas que ha aprendido. Les contó que la actividad que le gustó más fue la experiencia con el modelo y que lo que le causa dificultad es a veces leer los textos informativos porque demora en hacerlo. Sin embargo, se siente bien cuando recibe ayuda o encuentra formas de hacerlo mejor. Por ejemplo, los esquemas le ayudan a ordenar sus ideas. Ahora desarrollaremos el paso 4. Pensar, ¿qué debo hacer para mejorar mi trabajo? Según las respuestas anteriores, responde, ¿qué debe hacer Flor para mejorar su trabajo? Si lo logró, ¿qué debe hacer Flor para seguir utilizando lo aprendido? Si no lo logró, ¿qué tendrá que hacer Flor para que la próxima vez lo haga mejor? Flor piensa que hizo bien la experiencia del modelo, pero cree que debe mejorar. Ahora, comenta con tu familiar las respuestas que escribió Flor. En las acciones que hizo bien, Flor respondió: registró la experiencia con el modelo. Usó el modelo para describir por qué ocurre el día y la noche. En la pregunta ¿qué acciones debe hacer para mejorar?, Flor respondió: revisar información de fichas, libros para completar o mejorar sus explicaciones. Ahora, Flor, con ayuda de su familiar, leyó nuevamente la ficha informativa de día o de noche y completó su descripción con la relación entre el movimiento de rotación de la Tierra y el paso del día y la noche para mejorar su explicación a la pregunta de investigación, usando su modelo. ¿Por qué ocurre el día y la noche? Vamos a escuchar a Flor cómo realiza la descripción. Ahora yo soy la Tierra. Esta es mi casita en Perú y la linterna es el Sol. Ahorita es de día porque el Sol alumbra este lado, pero si la Tierra gira, yo, sobre sí misma lentamente, en Perú va oscureciendo hasta que es de noche y al otro lado de la Tierra, mi espalda, donde está China, sería de día porque el Sol, la linterna, la ilumina.
El movimiento de la Tierra se llama rotación y cuando gira sobre sí misma se produce el día y la noche. Ahora, así como Flor ha revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hizo bien y las que debe mejorar, te toca revisar tus propios trabajos con ayuda de un familiar. Luego, completa las preguntas del vagón 1 con la información que recogiste en la estación número 1. Niños y niñas, como observan, aquí tenemos el vagón número 1. ¿Y ya estás listo? Recuerda, al realizar las actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas. Ahora, niños y niñas, para que ustedes revisen sus trabajos, deben de tomar en cuenta lo siguiente. 1. Toma el tiempo que necesites para recordar de qué trata y cómo hiciste esas actividades. 2. Lee las preguntas y las respuestas que diste en las actividades realizadas. Para ello, revisa tu cuaderno o tu portafolio. 3. Con ayuda de las preguntas que te proponemos en el vagón número 1, lee nuevamente lo que escribiste. 4. Escribe en el vagón lo que hallaste de acuerdo a las preguntas planteadas. 5. Dialoga con un familiar sobre las emociones que sientes al recordar e identificar tus logros y dificultades. Es hora de hacer un reencuentro de lo que has colocado en el vagón número 1. Las siguientes preguntas también pueden ayudarte a seguir mejorando. Respóndelas con ayuda de un familiar. Felicitaciones, niños y niñas. Hemos llegado al final de la actividad. Como ya sabes, debes evaluar tus metas para saber cuál fue el aprendizaje en esta actividad. ¡Vamos! ¡Tú puedes!